volver a entrar para que grabe. Creo que ahí está, les llegó el mensaje. Sí, ahí sí. Perfecto. Ok, nosotros ya hemos visto capítulo 1, capítulo 2, vimos modelo OSI, la parte física y algo de la capa 2, la capa de enlace de datos. Es momento de entrar a la capa 3, capa de Internet, direccionamiento y enrutamiento, en la cual nos vamos a centrar más bien ahora sí en el direccionamiento lógico. Quiere decir que en esta sí vamos a hacer diseños, a sacar direccionamiento, cómo se comporta una red y demás otras características, ¿no? Así que, por favor, mucho ojo en este capítulo, que es uno de los más importantes, y el que viene también. Si algo no se entiende, si algo no logran captar, por favor, lo indican. Tareas de comunicación de la capa de red. En esta sesión vamos a hablar, obvio, una pequeña introducción, comunicación de host a host, redes, la división de host en grupos, algo muy interesante debido a que quiero que quede claro, cuando yo hago un diseño de red, siempre tengo que hacer una mejor segmentación de redes para que exista una mayor administración. Ese es el punto de hacer segmentación o sacar diferentes redes. ¿Por qué dividir los hosts en redes? El por qué. Y obvio vamos a dar al menos una pequeña introducción de enrutamiento. Bien, dice. Hemos visto cómo aplicaciones, ¿verdad? Servicios de red, un dispositivo final, pueden comunicarse con aplicaciones y servicios, mandando ya sea cualquier tipo de dato, pasando por la capa de enlace de datos, y hemos visto cómo se encapsulan, las hacen tramas, luego las codifican y luego se envían por un medio físico, ¿no? Pero ahora falta ver es cómo es que se logra encontrar un camino óptimo hacia el destino. Esa ya es la función de la capa de red. La encapsulación, dice, de la capa de red permite que su contenido pase al destino dentro de una red o sobre otra red con una carga mínima. Es decir, una carga, es el punto, una carga mínima, el máximo esfuerzo que va a ofrecer la capa de red. Carga mínima para que no exista tanta sobrecarga en el traspaso de esos paquetes. Hemos también hablado de ciertas partes de la comunicación y hemos dicho, ok, cuando llega el enlace de datos, el enlace de datos tiene que encapsular la trama, agregarle cabeceras, agregarle colas, dependiendo de qué medio físico se va a usar, tiene unas u otras que trabajar, ¿no? Una u otra cabecera que se le asigna a ese trama. Sin embargo, la capa 3 lo único que va a hacer es el segmento o el datagrama o el datagrama o segmento que le llegan de la capa 4 lo va a encapsular en forma de paquete. Y lo único que va a agregarle son cabeceras de direccionamiento lógico. ¿Qué tipo de protocolo y hacia dónde, dirección origen y dirección destino hacia dónde queremos enviar ese paquete? Dice, la capa de red o capa 3 de OSI provee servicios para intercambiar secciones de datos individuales a través de la red entre dispositivos finales. Para realizar justamente este transporte de extremo a extremo, enviar ese paquete de un lado a otro, hay 4 procesos. Primero, direccionamiento. Si nosotros hemos estado trabajando en direccionamiento físico en la capa de enlace de datos asociando las direcciones MAC, acá en la capa 3 vamos a trabajar con direccionamiento lógico, direccionamiento IP versión 4 o IP versión 6. Encapsulación. Recuerden que al igual que la capa 2 tiene que encapsular una trama, la capa 3 tiene que encapsular un segmento para convertirlo en paquete. 3. Enrutamiento. Poder encontrar la mejor ruta hacia un destino basado en una tabla de enrutamiento. Recuerden cuando estábamos viendo la capa de enlace de datos y vimos las tablas de direcciones MAC que asocia el conmutador, el switch, tiene direcciones MAC. Acá vamos a tener en cambio direcciones lógicas, direcciones IP, una tabla de enrutamiento. Y por último, la desencapsulación, porque al igual que encapsula en paquete, hay que volver a desencapsular para poder leer las cabeceras que tiene ese paquete. El protocolo dice de Internet IPv4 o IPv6 es el protocolo de transporte de la capa 3. Más ampliamente utilizado y más que nada será justamente el tema de redes de datos. Porque yo puedo utilizar lo que es, por ejemplo, el intercambio de paquetes networkings de Novers y PX, puedo utilizar Apple Tool, puedo utilizar DECnet y otra gama de protocolos a nivel de capa 3. Sin embargo,
redes de datos, solo veremos IPv4 y al menos cómo realizar o cómo identificar direcciones IPv6. Un ejemplo, vamos a ver. Dice, los servicios de capa de red incrementados por la suite de protocolos TCP/IP, la arquitectura TCP/IP, son el protocolo de Internet IP. La versión IPv4, y aquí es que quiero que entiendan la diferencia, es la versión IP más ampliamente utilizada. Cuando ustedes están trabajando y ustedes tienen en su máquina y les asigna un direccionamiento, el AP, ustedes tienen direccionamiento lógico asociado a su subred que ustedes tienen. Es el único protocolo, dice, de capa 3 que se utiliza para llevar datos de usuario a través de Internet. Y si ustedes se han fijado en el direccionamiento lógico que les ofrece, son 4 octetos, 4 números decimales del 0 hasta el 255. Sin embargo, si yo trabajo ahora con direccionamiento IP versión 6, dice, está desarrollada y se implementa en algunas áreas. IP versión 6 opera junto con IP versión 4. ¿Por qué? Existen técnicas de traducción de direcciones, existen técnicas de tunneling, existen técnicas de VPN que permiten que estas dos direccionamientos, IPv4, IPv4 y IPv6, trabajen en conjunto por un motivo muy importante. Las direcciones IPv4 actualmente se están acabando. Prácticamente, sí, el mes pasado se entregó el último bloque disponible que teníamos de direccionamiento IPv4. Entonces, hay que tratar de quitarle mucha carga al direccionamiento IPv4 y utilizar el direccionamiento IPv6 en ciertas opciones. Por ejemplo, algo interesante o una técnica que se utiliza para utilizar estas dos en conjunto se llama traducción de direcciones o el NAT, Network Address Translation. Se utiliza esa técnica. ¿Para qué? Internamente, ustedes con una red interna o una LAN de su casa trabajan con dirección IPv4. Sin embargo, para salir al exterior se les asocia una dirección IP versión 6 y ustedes en la extranet van a navegar con IP versión 6 y cuando regresan nuevamente la información a su red trabajan con direccionamiento IPv4. Es una técnica un poquito avanzada para redes de datos, pero es la que se utiliza para trabajar en conjunto con estos dos direccionamientos. Lo que se espera es que alrededor, creo que de aquí a un año más, ya empecemos todos a trabajar con direccionamiento IP versión 6 y ya vayamos relegando a IP versión 4 de poco a poco. Consultas hasta ahí. Perdón si se me escucha un poco ronco. Ok, entonces, si estamos diciendo que el segmento se encapsula y se crea un paquete, existen ciertas características importantes de cómo es que fluye ese paquete a lo largo de la red. Lo primero es que es sin conexión. No establece conexión antes de enviar los paquetes de datos. No es que dice, ok, yo, por ejemplo, a ver, vamos a ver, por ejemplo, Angélica desea enviarle un correo a Héctor. No es que dice el paquete, ok, yo tengo que enviarle a Héctor y yo desde el inicio conozco la dirección lógica de Héctor. Eso no pasa. Lo que hace es simplemente el direccionamiento, es decir, ok, yo conozco una dirección final y lo que voy a hacer es colocar ese paquete en la red y que luego se encarguen de enrutar los routers mediante, obvio, un sinnúmero de tablas de enrutamiento y que llegue el paquete. Y es sin conexión porque no se sabe si va a llegar o no. Esas cuestiones o esas cosas no son asociadas a la capa 3, sino a una capa superior. Máximo esfuerzo, dicen, no confiable. ¿Por qué? Como lo vuelvo a repetir, lo único que hacen ellos, lo único que hace la capa 3 es encapsular el paquete y saber hacia dónde tiene que llegar. Sin embargo, no dice o no confirma que ha llegado un paquete o no, si es que ha llegado un paquete. Un paquete. Como dice, no se usan encabezados, no hay cabeceras que garanticen que se ha entregado un paquete. Capa 3 no se encarga de eso. Por eso es una capa de mínimo esfuerzo. Lo único que hace es empaquetar con cabeceras y direccionamiento lógico y entregar el paquete a la red.
nada más. Y es independiente de los medios. Todos los medios van a poder leer un paquete porque quien se encarga de poder encapsular y que se acople al medio físico es la capa 2. Crea una trama que se asocia al medio físico. Entonces, lo que va encapsulado en la trama, que es el paquete, es independiente del medio físico donde vaya a transmitir, porque todos los equipos intermedios van a poder leer el mismo paquete en el protocolo IP. Por ejemplo, este es un ejemplo práctico. Este es un ejemplo supongamos que alguien desea mandar una carta y va y la coloca en el casillero de correos. Luego el casillero de correos viene, coge la carta, lo envían por vía aérea, vía terrestre, vía marítima, la que sea, por donde tengamos que enviar esa carta. Y la carta debería llegar al destino, ¿verdad? Debería. Sin embargo, uno no sabe lo que puede pasar en medio. Porque el emisor lo único que va a hacer es decir, ok, va a dejar una carta, pero no, él no va a saber si el que va a recibir la carta la va a poder recibir, si estará presente en el hogar o en el domicilio para poderla recibir, si llegará o no llegó la carta, si el receptor va a poder leer la carta una vez que la reciba, porque no va a saber cómo llegó la carta, si llegó totalmente dañada, vulnerada u otra razón, él no lo va a saber. Y el receptor, obvio, quien está esperando esa carta, no sabe cuándo le va a llegar. Porque no va a saber, no sabe, es lo mismo, no sabe qué hay en medio, no sabe cuánto se va a tardar en recibir esa carta. Esa es la misma analogía que nosotros podemos tener si estamos hablando de paquetes en una red. Una computadora lo que hace es decir, ok, yo el segmento que ya me está ofreciendo la capa 4 la encapsulo en un paquete, le agrego las cabeceras de direccionamiento lógico, dirección origen, dirección destino, y lo cojo y lo pongo en mi red. En ese caso, el receptor no sabe en qué momento le va a llegar ese paquete, en qué momento le va a llegar. Lo único que sabe es que alguien le está enviando, le ha dicho que va a enviar y listo. Es lo único que va a saber. Pero no sabe cuándo le va a llegar el paquete y si le va a llegar totalmente adecuado para poderlo recibir, que no ha sido vulnerado por ningún otro ente, un hacker en medio, un pin que lleva algo malicioso o algo, ¿no? No sabe qué es lo que va a recibir al final. Consultas ahí. Ok, como estamos diciendo, ¿no? Ok, el protocolo IPv4 es con carga mínima, el mejor intento, el máximo esfuerzo, él va a tratar de hacerlo, de empaquetar y encapsular y colocar ese paquete en la red. Dice, el protocolo IP no sobrecarga al servicio IP proporcionando confiabilidad. Que quiero que quede claro, que el protocolo IP no sea confiable no significa que no sea el más utilizado actualmente. Las cuestiones de confiabilidad, de seguridad, se las provee otra capa, en este caso la capa 4. Recuerden cuando estuvimos analizando el modelo OSI, hemos dicho, ok, cada capa va a hacer una función mínima, una función específica, y va a entregar la PDU asociada que tenga a la siguiente capa y que esa capa se encargue de volver a hacer el resto. Acá es exactamente lo mismo. La capa 3 lo único que va a hacer es empaquetar y entregar ese paquete. Ni interesa cómo va a llegar, no interesa qué medios se esté usando, no interesa la seguridad, eso se lo deja a las capas superiores o capas inferiores. Si comparado, dice, con un protocolo confiable, el encabezado del IP es más pequeño. Como digo, solamente hay unas cabeceras que se asocian al direccionamiento y es lo único que va a viajar en la red. Recuerden, a medida que es menos el tamaño que viaja en la red, va a ser mucho más rápida la entrega. Hay menos latencia, hay menos retardo de procesamiento, hay menos retardo de cola, porque es menos dato el cual yo tengo que procesar. Transporta estos encabezados y si es más pequeño, genera una menor sobrecarga.
Menor sobrecarga significa menos demora en la entrega. Por esta característica se prefiere este protocolo en la capa 3. Dice, la función de la capa 3 es transportar los paquetes entre los hosts tratando de colocar la menor carga posible. Capa 3 no se ocupa de ni advierte el tipo de comunicación contenida dentro de un paquete. Eso no se encarga de él. Bien, entonces, como estaba diciendo, el protocolo IP es independiente de los medios. El mismo paquete va a poder ser transmitido por un medio, por un cable UTP, por un medio serial, por un medio de fibra, por un medio Ethernet de cobre o inalámbrico. Es el mismo paquete que va a fluir por todos los medios físicos. Quien se encarga, vuelvo a repetir, de hacer esas conversiones, encapsulamiento y desencapsulamiento, es la capa 2. Entonces, si nos enfocamos en la PDU que tiene el protocolo IP, es muy sencillo. Y si IPv4 encapsula o empaqueta el datagrama o segmento, dependiendo qué es lo que me está enviando la capa 4, para que la red pueda entregarlo a su host destino. Encabezados. Esto cogemos, lo encapsulamos, le agregamos el encabezado de la capa 3. Como digo, es muy sencillo. Y cogemos y tenemos armado un paquete y se lo entregamos el paquete a la capa 2. Los routers, dice, pueden implementar estos diferentes protocolos de la capa de red para operar concurrentemente en una red, hacia y desde el mismo host u otro. El enrutamiento realizado por estos dispositivos intermedios solo considera el contenido del encabezado del paquete. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que llega un paquete a un dispositivo intermedio, generalmente los routers, que son los que se van a encargar de analizar la PDU de capa 3, analizan, verifican las cabeceras que se tienen en ese paquete IP y simplemente verifican, ok, me está llegando de una dirección, ¿hacia qué dirección debo enviarlo? Y ese simplemente proceso que es totalmente rápido, verifican en la tabla de enrutamiento y luego simplemente lo que hacen es enviarla por el medio o por el canal por donde tiene que ser enrutado el paquete. Consultas ahí. ¿No? Perfecto. Sigamos entonces. Redes. Y aquí viene el punto de división de hosts en grupos. Cuando ustedes están en algún laboratorio o en su casa y todo esto, nosotros ya hemos analizado de poder segmentar la red en muchas redes. Sacar una LAN, una MAN, una CAN, una WAN, una PAN, indistintamente el beneficio o para qué se lo vaya a usar. Pero ¿por qué es que se hace este tipo de división o este tipo de segmentación? La importancia de hacer esta segmentación es que nosotros podemos tener una administración mucho más rápida de los equipos. Y recuerden que ustedes ya analizaron cómo es que se envía el flujo de las tramas a través de un switch. Si el switch está simplemente en una red, el switch lo que va a hacer es, si ya conoce la tabla de dirección MAC, va y lo encamina. Si yo tengo varios switches en una misma red, ¿qué hacían si no se encontraban? Pasaban la trama entre switch y se va a encaminar el paquete. Si yo trato de segmentar, hacer redes más pequeñas, ¿qué es lo que puede suceder? Que el paquete o la trama, dependiendo del equipo, va a llegar mucho más rápido. Es por eso que una red totalmente grande, una red de negocio profesional, yo como administrador de red, tengo que tratar de segmentar la red lo más pequeña posible. Puedo crear, por ejemplo, una red que sea de administración, una red que sea para el departamento de contabilidad,
una red que sea para el departamento de IT, una red para que sea para el departamento, por ejemplo, de financiero, y tratar ahí de esa forma segmentar mi red. Adelante, Eric. O sea, profesoralmente una pregunta. Ujú, Usted había dicho que, o sea, uno tiene que tratar de segmentarla lo más pequeño posible, ujú. pero eso, o sea, eso significa que, o sea, yo lo que me pregunto es si es que hay algún punto en el cual seguirla siendo más pequeña se vuelve perjudicial o verdaderamente mientras más pequeña, más pequeña, más pequeña la hagas, verdaderamente. Correcto. Mientras más pequeña usted haga, es mucho mejor. ¿Por qué? Una, se evita que lo puedan hackear, tiene mucha más seguridad la red, evita que los paquetes fluctúen entre distintas redes que no desea que pasen. Por ejemplo, veamos el SPOL. El SPOL tiene diferentes redes. Una red en la cual están los docentes, una red en la cual están los profesores. Esta parte de redes se la configura de forma lógica. ¿Qué quiere decir? Creo que hay un tema de proyecto que se llama VLANs, no me acuerdo bien eso. Una VLAN lo que hace es, ok, si yo tengo una red normal, una LAN, una VLAN va a ser una red virtual. Y tratando de sacar muchas redes virtuales, yo trato de hacer una segmentación mucho más pequeña, porque ahí puedo decir, ok, puede que las PCs, puede que los equipos físicos, todos estén en el mismo lugar y estén conectados al mismo lugar, porque es una sola red, digamos la FIE. Sin embargo, yo puedo segmentarla de forma lógica y decir, no, los estudiantes no tienen por qué llegar a las computadoras de los docentes, ni los docentes, digamos, a la parte de computadoras de IT. Y ahí yo hago una segmentación por grupos diciendo, ok, no quiero que se estén tratando de comunicar entre ellos a modo de redes, es decir, mandando pings, mandando un tracer, ver cuál es la dirección IP, si tienen un servicio activo, ese tipo de cosas, ¿no? De esa forma yo me evito o mejoro la seguridad. Tanto que estudiantes no van a poder comunicarse con docentes, docentes ni con IT, y estoy tratando de segmentar la red mucho más pequeña. Incluso de los docentes yo puedo sacar una red pequeña de investigación que se acople simplemente a un grupo de investigación, y ese grupo de investigación tiene unas direcciones IP lógicas a las cuales solo ellos van a poder acceder y nadie más va a poder enviarles ping y otras cosas. Entonces, mientras más pequeña la red, a nivel lógico, recuerden que estamos hablando de todo a nivel lógico, porque físico pueden tener un mismo equipo que haga absolutamente todo, pero a nivel lógico yo la puedo segmentar y tratar de administrar mucho mejor. Consultas antes de seguir. Ok, sigamos. Bien, dice redes. Y aquí ya mucho cuidado, mucho ojo en esto. Los diseñadores de redes, o sea, ya ustedes, deben preguntarse, ¿en función de qué yo debo dividir mi red? Una red amplia, por ejemplo, con todos esos equipos, donde yo tengo muchas computadoras, muchos servidores, muchas impresoras en red y cualquier otro equipo que esté conectado a la red, dice, una red amplia es demasiado compleja para que se opere y administre de forma eficiente. Porque puedo tener un grupo totalmente amplio con muchas direcciones IP, que voy a tener una mezcolanza de perfiles que se asocian a esas direcciones IP y voy a tener, no sé, algunas brechas de seguridad, voy a tener que tratar de administrar o pasar mucho más tiempo en la administración, obteniendo de dónde fluye un paquete o no, porque, por ejemplo, si ustedes tienen una red que no está totalmente bien administrada, bien segmentada, encontrar una falla en un cable o encontrar una falla en un puerto de un switch se les va a complicar. A poder decir, ok, si yo ya tengo segmentada mi red y yo sé que la segmentación me permite identificar que el problema está en un grupo específico, yo voy y analizo simplemente el problema en ese grupo.
ya no tengo por qué analizar absolutamente toda esa red. Y entonces ustedes pueden aquí hacer la segmentación, decir, ok, yo puedo separar mi red, digamos, basado en departamentos. Y dicen, ok, yo tengo una red de administración que se enfoque en la parte de recursos humanos. Tengo una red o oficina o sucursal en otro momento con varios departamentos que se asocian a las mismas características de ese departamento. Tengo otra oficina, dice oficina oeste, con las mismas características, ¿no? Dependiendo las funcionalidades que va a tener ese departamento. ¿Ven? Seguimos aquí, dice oficina o departamento legal, oficina de ventas, simplemente computadoras para ventas, oficina de recursos humanos, simplemente recursos humanos. No es mucho más factible agrupar las personas dependiendo de los perfiles que tengan a nivel físico. Incluso esta parte es interesante. Cuando yo trato de administrar una red, dice, por forma de propiedad, o por tratar de decir a qué grupo general pertenecen esas redes, yo puedo indicar, yo tengo un departamento de administración, yo tengo un departamento legal, sin embargo, yo puedo identificar o asignar que esas dos redes que pueden estar totalmente alejadas, incluso geográficamente, van a estar trabajando en una misma red. A través de, obvio, puede ser una VPN o a través de asignaciones de redes virtuales que me permitan administrar esas dos redes como que si fuera una, siempre y cuando diciendo que esta puede ser una privada y esta puede ser una pública, ¿no? A la cual la pública no va a poder acceder a ciertos recursos si es que no tienen los accesos adecuados, ¿no? Bueno, leamos esto un poquito más. Dice, agrupación de hojas de manera geográfica. Dice, los usuarios que tienen tareas similares usan generalmente software común, laboratorios, profesores y demás, herramientas comunes y tienen patrones de tráfico común. A menudo podemos reducir el tráfico requerido por el uso de software y herramientas específicas, ubicando estos recursos de soporte en la red con los usuarios. Bueno, ventas, administración y departamento. Por propósito, dice, ok, también puedes agruparlos por forma de propósito. Dice, el volumen del tráfico de datos de la red generado por las diferentes aplicaciones puede variar significativamente. Dividir redes basadas en el uso facilita la ubicación efectiva de los recursos de la red, así como también el acceso autorizado a esos recursos. Los profesionales en redes necesitan equilibrar el número de hosts de una red con la cantidad de tráfico generado por los usuarios. Por ejemplo, dice, los artistas necesitan un ancho de banda elevado para crear videos. Ok, digamos que al departamento de marketing o de publicidad se le da un ancho de banda un poco más considerable para que permitan crear la creación de videos o navegación en internet o hacer cosas de community manager. Sí. Luego los vendedores necesitan el 100% de confiabilidad y velocidad. A estos vendedores yo les puedo asignar un ancho de banda, pero con una prioridad un poco mayor a los que tenemos en la parte de arte. Los de arte pueden esperar un poquito, pero los de venta necesitan tener una prioridad un poquito mayor cuando estén fluyendo sus paquetes en la red. Son cosas que hay que considerar en el diseño. Por propiedad, dice, utilizar una base organizacional, compañía o departamento, para crear redes ayuda a controlar el acceso a los dispositivos y datos, como también a la administración de las redes. En una red grande es mucho más difícil definir y limitar la responsabilidad para el personal de la red. Dividir hosts en redes separadas provee un límite de cumplimiento y administración de seguridad de cada red. Entonces, si un usuario cualquiera desea acceder, el mismo ejemplo de profesores y estudiantes, yo tengo separado los equipos por direccionamiento lógico, separadas esas redes
que no van a poderse comunicar. Incluso, aquí fíjense que está con un firewall. No va, puede ser incluso más fácil, simplemente con VLANs. Si alguien externo desea acceder a este grupo, no lo va a poder hacer, porque tiene la limitante de que esa computadora no pertenece a un grupo permitido para que pueda navegar en esa red o que reciba tráfico de esa red. Lo mismo acá. En cambio, puede ver que si yo tengo la misma organización, tengo lo que es muchos servidores. Esos servidores van a poder ser accedidos por cualquier usuario final. Entonces, simplemente lo que digo, los servidores web o servidores de correo o servidores de cualquier índole que yo tenga en mi compañía, se les permite acceder por cualquier direccionamiento IP y ellos están en una zona pública en donde no hace falta esa parte de seguridad como que si estuviéramos en la parte de propietario o de registros corporativos y demás, la parte que tenemos aquí, ¿no? Va a depender de qué recursos ustedes provean públicos o provean privados, todo dependiendo de las direcciones lógicas o agrupaciones o VLANs que yo pueda configurar en mi red. Obvio, las VLANs son más para cursos ya después de redes de datos, ¿no? Si es que desean seguir en ese mundo. Consultas. ¿No? Entonces nos tomamos unos 5 minutos, chicos, de receso. Déjenme. Y seguimos.
Ok, continuamos. Por favor, levanten la mano si están en sesión. Perfecto, la mayoría. Gracias, chicos. Pueden bajarla. Bien, continuando. ¿Por qué dividir los hosts en redes? Primer punto que les había dicho, seguridad. Acceso autorizado o no. Dice, la división de redes basada en propiedad significa que el acceso a los recursos externos de cada red y desde estos pueden estar prohibidos, permitidos o monitoreados. Por ejemplo, cada usuario puede acceder a los servidores en su propio departamento. Aceptado, aceptado, registro de estudiante, aceptado, estudiante, sin ningún problema. Sin embargo, si alguien de la red de acá, de administración, desea ingresar, o al revés creo que es, si alguien de investigación desea acceder a la parte de administración, se le va a denegar, ya sea por un firewall, la parte física, un firewall a nivel lógico, o también a nivel de, como digo, de segmentación a través de VLANs. Dice, el acceso a Internet Works dentro de una compañía u organización puede asegurarse de manera similar. Por ejemplo, la red de una universidad puede dividirse en subredes. Fíjense, ya estamos aquí el tema, ya no una red, sino una subred. Para la administración, una subred para investigación, una subred para estudiantes. Dividir una red, dice, basada en el acceso a usuarios, es un medio para asegurar las comunicaciones y los datos del acceso no autorizado, ya sea por usuario, dentro de la organización o fuera de ella. Entonces, aquí va a depender, y aquí es prácticamente el diseño que los administradores de redes o ustedes hagan a la red. ¿Cómo van ustedes a segmentar su red? Basado en propósito, propiedad, geográfica, van ustedes a tener que elegir ese diseño. Lo más conveniente justamente es basado en los perfiles del usuario o por propiedad para poder segmentar mi red. Okay, por favor, no se olviden de bajar la mano o tienen alguna consulta. Sí, Eric. Lo siento, profe, tenía la mano alzada y no me di cuenta. Ok, gracias. Administración de direcciones. Ese es el otro punto. ¿Por qué? Dice, dividir estas redes o estas grandes redes, porque no sabemos cuántos equipos yo voy a tener, para que estén agrupados los hosts que necesitan comunicarse. Reduce la carga necesaria de todos los hosts para conocer todas las direcciones. Recuerden, si yo tengo una red así, y esto ya lo probaron, si la computadora de aquí desea comunicarse a la computadora de acá, lo que hace es enviar la trama, el switch ya tiene, ya conoce, dependiendo de la tabla de ediciones MAC, ya conoce los puertos que están asociados con puertos físicos, coge y lo redirecciona. Y eso va a pasar en las redes que están aquí para cualquier dispositivo. Si yo hago de esta forma la mayoría de mis redes, fíjense que es menos esfuerzo que tener varios equipos en una misma red que tengan que enrutar o encaminar. Es mucho más sencillo de esta forma. Y más si logramos configurar, como digo, VLANs en este punto. Para decir, ok, esta computadora que está aquí puede pertenecer a mi red. Sin embargo, yo a esa computadora la voy a aislar, a decirle, no quiero que se conecte a las otras tres. Y ahí yo configuro las redes lógicas, las VLANs, para decirle, esta la aíslo y no se va a poder comunicar con estas tres, solo va a poder salir a Internet. Para eso es que usamos la segmentación. Dice, para todos los otros destinos, los hosts solo necesitan conocer la dirección de un dispositivo.
intermediario al que envían los paquetes para todas las otras direcciones de destino. Este dispositivo, y aquí es el punto, este dispositivo intermediario se le denomina gateway o puerta de enlace. Cuando yo trabajo con este esquema, y ustedes ya tuvieron que haber visto algo en la práctica, si yo tengo mi red y tengo un switch que se encarga de hacer el encaminamiento y un router que se encarga de hacer el enrutamiento, si un switch no logra encontrar la mejor ruta dentro de su misma red para entregar una trama, porque digamos que la computadora está acá, es externa a la red que tienen ellos, debe enviarla al router para que enrute. Ese router que está aquí, que le permite salida hacia el exterior, se le conoce como gateway o puerta de enlace. Cada red segmentada o cada red interna debe tener una puerta de enlace. Esa puerta de enlace es la que ustedes configuran como gateway en sus computadoras para que si la PC a la cual ustedes desean alcanzar no esté en su red, la trama se va a tener que enviar por esa puerta de salida. Como no encontró dentro de su red a quién entregarla, le envía hacia la puerta de salida y aquí es donde entra el enrutamiento. Como ya me está llegando una trama a un dispositivo de capa 3, el router lee las cabeceras del paquete diciendo, ok, me está llegando de una dirección origen lógica IP de este punto que desea conectarse a la de acá. Y dice, ok, la dirección de destino lógica es la, digamos, la 192, 128, 5 punto algo. ¿Cómo hago para alcanzarla? Dice, ok, yo según mi tabla de enrutamiento conozco que debe enviarse ese paquete por esta vía. Como él ya reconoce que tiene que enviarse por esa vía, lo que hace es decir, vuelve otra vez a encapsular el paquete y se lo pasa a la capa 2 para que encapsule la trama, vean el cable que se va a enviar, se codifique y se envía. Pero ahí están las funciones del router o puerta de salida o el gateway, puerta determinada, como ustedes le quieran llamar. Si es que no logramos encontrar el destino en nuestra red, se envía a la puerta por default, la puerta determinada, el gateway. ¿Ok? Que quede claro. Cuando yo hago configuraciones, que este generalmente es uno de los puntos que la mayoría de los estudiantes se confunde al inicio de las redes, ustedes les dan, no sé si ya les habrán dado un ejercicio de tablas en los laboratorios, no sé por qué laboratorio van ustedes, les colocan unas tablas de direccionamiento. Y como es una tabla, en la tabla dice qué dirección IP lógica le vas a asignar, qué MAC le vas a asignar y el gateway que se le asigna. Un switch no tiene gateway, no trabaja con direcciones lógicas. Entonces, no tengo por qué configurar direccionamiento en estos equipos. Los que trabajan con direcciones lógicas son los routers. Entonces, a los routers yo les debo configurar direccionamiento IP, direccionamiento lógico, en donde le asigno cada una de las interfaces un direccionamiento lógico. Sin embargo, las computadoras, los dispositivos finales, yo les debo configurar una puerta de salida, una puerta determinada, un gateway. El gateway no es el switch. El gateway es la interfaz por donde tienen que salir todos los paquetes de esa red. Esta de aquí tiene que venir aquí. Este punto es el que yo debo asignarle como puerta de salida a esta computadora. Lo mismo, esta computadora para llegar acá tiene que pasar por aquí y de aquí sale. Desde ese punto es la salida hacia el exterior. Entonces, el gateway que yo debo configurarle a esta computadora es esta interfaz del router. Lo mismo para cada una de las PCs dentro de mi red. No es que yo configuro switch, que quede claro. La puerta de enlace que se configura en las computadoras de una misma red es la interfaz que le provee salida a los paquetes de esa red.
esta. ¿Ok? Adelante. Solamente una pregunta. Entonces, ¿para qué serviría configurar el gateway? O sea, es porque cuando está ahí, de todas maneras, tiene un valor de default. Entonces, mi duda es como para qué serviría configurarlo. No ¿Qué sé. valor por default? No le entendí esa parte. Es porque, o sea, en una de las prácticas que teníamos para utilizar, creo que era máscara de red, eh, ya venía un gateway, creo que era 255, 255, 255, 0. Entonces, solamente me surgió la duda, es ¿para qué serviría cambiar eso? O sea, Ok, pero es que fíjese que ese gateway se lo dieron. Cuando usted arma la red, usted debe encontrar ese gateway. Entonces ese gateway debe ser configurado para que las computadoras tengan acceso a Internet. Si usted no configura un gateway, los paquetes no van a salir al exterior. No va a poder tener comunicación. Entonces, cada vez que ustedes configuran o arman un direccionamiento o arman un diseño de red, ustedes deben encontrar todas esas direcciones. Las direcciones que tiene ese router para cada una de las interfaces. ¿Qué direccionamiento le voy a agregar a mis computadoras? Y como ya conozco las interfaces y el direccionamiento lógico a este router, obvio, cada computadora necesita tener configurada su gateway. Y el gateway para todas las computadoras en una misma red es la interfaz de salida por donde tienen que salir, por donde salen los paquetes o la interfaz que está conectada a ese router, que sería esta. Esta. y profe, No la de acá, que quede claro. Es esta, por donde salen. Esta que está aquí. ¿Ok? profe, ¿Sí? y todas las computadoras tienen que tener configurado el mismo Es gateway. el mismo. Es el mismo. Porque, por ejemplo, estaba diciendo, esta computadora, para salir, tiene que salir por este camino. ¿Cuál es la interfaz? Es esta. Esta computadora, para salir, es este camino. ¿Y cuál es la interfaz del router conectada? Es esta. Lo mismo en las otras. Entonces, todas las computadoras en una misma red, quiero que quede claro lo que estoy diciendo, en una misma red, debe ser el mismo gateway o el mismo interfaz, generalmente una fast Ethernet, una Ethernet, configurada en el router, que le da salida a todos los paquetes de esa red. Si no, no va a haber comunicación. No van a poder llegar al exterior. Y si no llegan al exterior, no hay nada. No hay como comunicación. Para eso es el gateway, la puerta determinada o la interfaz de salida de su red. Generalmente, cuando yo hago un diseño, siempre utilizo la primera red utilizable, la primera dirección utilizable, que ya lo veremos cómo sacar eso, creo que en esta semana o la próxima. Pero bueno, hasta ahí, por favor, se entiende la función del gateway. Consultas. Es muy importante. ¿Ok? Entonces, yo creería que sí. ¿Cómo dividimos host en redes? Ese es el punto. Porque ustedes van a poder tener muchos equipos finales, muchos equipos intermedios. La cosa es ahora, ¿cómo los divido? ¿Cómo sé qué equipo le pertenece a una red? Y aquí viene lo que se conoce como direccionamiento jerárquico. Veamos este ejemplo antes de leer ese pequeño concepto. Cuando ustedes mandan una carta, que todavía hay, yo he mandado cartas, ustedes deben colocar una dirección lo más precisa posible al destino. Por ejemplo, digamos que se manda una carta para Jana Doe en el 170 West Tasman Drive, San José, California. Este es el código postal 95124 y el país, USA. Lo más preciso posible.
Y es lo que sucede en la parte de redes. Supongamos que viene una carta de Japón. Desde Japón va hasta esta dirección. ¿Cómo es que va armando ese direccionamiento lógico? ¿Cómo es que se entrega esa carta? No es que empieza diciendo, ok, voy a entregársela a Yana Doe. No, la primera función que hacen ellos es decir, ok, ¿a qué país se va a enviar? ¿De qué país se lee el código? Ok, es California y el estado. Perfecto, código postal. Luego, ciudad o dirección, calle, código de la casa y obvio, la persona. Es exactamente lo mismo en redes. Ustedes tienen que tratar de, desde la parte mayor, ir tratando de las redes que tengan con mayores equipos, ir poco a poco segmentando dependiendo de las funcionalidades que vayan a tener en su red. Y agrupar dependiendo del propósito que se tengan en sus equipos. Nos dice, para poder dividir redes, necesitamos el direccionamiento jerárquico. Una dirección jerárquica identifica cada host de manera exclusiva, lo que quiere decir que en su red no debería repetirse el direccionamiento lógico. También tiene niveles que ayudan a reenviar paquetes a través de obvio Internet, lo que permite que una red se divida según esos niveles de jerarquía. Para mantener, dice, las comunicaciones de datos entre redes por medio de Internet Works, los esquemas de direccionamiento de capa de red son jerárquicos. Y ahí viene lo que quiero que empecemos a aprender, el direccionamiento lógico. Cuando yo estoy trabajando con direccionamiento IP versión 4, yo tengo una dirección de 32 bits, números binarios, en las cuales los separo por octetos. Una dirección IPv4 tiene 4 octetos, 1, 2, 3, 4, en donde cada octeto va del número 0 hasta el 255. Y dependiendo de la jerarquía que se esté manejando, yo voy a tener una parte que identifica mi red y otra parte que identifica al dispositivo final. Todas esos 4 octetos o esa dirección de 32 bits identifican una dirección IP versión 4 completa. ¿Qué nos dice? Si se tiene que dividir una red grande, se puede crear capas de direccionamiento adicionales. Usar direccionamiento jerárquico significa que se conservan los niveles más altos. ¿Ok? Por ejemplo, el país, el más alto. ¿Ok? Sí, más alto. Ok, con un nivel de subred y luego el nivel de host. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿No? Red, host. Dependiendo. No necesariamente tiene que ser solo el último. Va a depender de cómo va a ser la jerarquía, que ya lo vamos a anunciar. La dirección IPv4 lógica dice, de 32 bits, tiene una composición jerárquica y consta de 2 partes. Una parte para identificar la red, toda la red, todos los dispositivos en esa red deben manejar la misma porción. Sin embargo, para identificar la parte del host o el equipo final a la cual yo me voy a comunicar, tengo el otro octeto. Y toda esos 4 octetos identifican a un host final dentro de una red, una misma red. Consultas. Ese es IP versión 4. Fíjense, tengo 32 bits. IP versión 6, tengo 128. Fíjense la cantidad que es totalmente un poco difícil de recordar. Sigamos. Vamos con la parte ahora sí de enrutamiento. Nosotros hemos dicho que el router es el que se va a encargar de hacer el enrutamiento hacia las redes, ¿no? Encontrar la mejor ruta, el camino más óptimo
dependiendo del algoritmo que se use para enrutar el paquete. Entonces dice, por ejemplo, los gateways permiten las comunicaciones entre redes. Tengo un gateway de esta red, tengo un gateway de esta red. Esta computadora deben tener este gateway, esa interfaz que tiene por dirección 192.168.2.1. Esta red, esta computadora y esta computadora deben tener su gateway configurado, esta interfaz 192.168.2.1. Fíjense que es exactamente la misma. Puede ser exactamente la misma. Sin embargo, puede ser la misma porque existe un término que se llama direcciones privadas y direcciones públicas, que quizás lo anunciemos ya mismo. Entonces el gateway dice, ok, si este punto desea comunicarse hasta ese punto, ¿qué es lo que va a hacer? Esta computadora envía el paquete a esta interfaz y este router se encarga de enrutar hacia la red de acá. Sin embargo, cuando le llega el paquete a este router, el router va a decir, ok, desencapsulo, veo el direccionamiento lógico y digo, ok, me pertenece ese paquete a mi red y lo enruto al switch para que el switch lo encamine. Debido, como dice aquí, solo conozco las direcciones de los dispositivos de mi red. Por esa razón es que el router es el que tiene las tablas y toda la forma de enrutar los paquetes. Porque, obvio, la PC de aquí no sabe, no conoce, no sabe nada de esa PC. Sin embargo, les manda un mensaje y deberían los dispositivos intermedios actuar para que se envíe esa información. Dice, si no conozco la dirección del dispositivo, del destino, envío el paquete al gateway. Porque no está, no hay cómo encaminarla aquí adentro. Entonces se envía al punto de salida y luego, con los mecanismos de enrutamiento, se tienen que llegar. Ok, esto ya es lo que acabo de decir. Y seguimos, vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Cómo llevar ese datos de extremo a extremo? La función de la capa de red es transferir datos desde el host que origina los datos hacia el host que los usa. Durante la encapsulación en el host origen, un paquete IP se construye en la capa 3 para transportar la PDU de la capa 4, los segmentos o datagramas. Si el host de destino está en la misma red que el host de origen, el paquete simplemente dice se envía entre dos hosts en el medio local sin necesidad de un router, sin necesidad de router, porque solamente el switch encamina. No pasa nada. Sin embargo, ¿qué pasa? Dice, este paquete destinado a un dispositivo de esta red, y dice, no está en mi tabla de direcciones MAC, no lo encuentro, no está. Está destinado al dispositivo a la 5.6. Fíjense la dirección lógica. El paquete está en mi red 2.0 y desea enviarlo a la 5.6. No está en su misma red, no cumple ese mecanismo de que tienen que tener en la misma red en las direcciones. ¿Qué es lo que hago? Lo envío a mi puerta de enlace de esta red. Luego el router va y dice, está este paquete, ahora sí dice, destinado a un dispositivo conectado directamente a mí y analiza todas las interfaces. Si por esta me llegó y verifica esta, no, esta es la 3.0. Quiere llegar a la 5.0. Entonces, el router dice, yo conozco un camino que te va a llevar ese paquete. ¿Por dónde? Por este camino. Entonces coge y lo enruta. Perfecto. Le llega al siguiente router, otro dispositivo intermedio en la red, y la misma pregunta se hace. Este paquete está destinado a un dispositivo conectado directamente a mí, al router. Y dice, el mismo análisis. Llegó por verifico esta red que está directamente conectada a mis interfaces. La red es la 4.0. ¿Me pertenece a mí? No. Y sigue analizando su tabla de direccionamientos lógicos. Dice, ok, pero yo conozco un camino que te va a llevar a la dirección 5, a la red 5.0. ¿Por dónde? Enviemos ese paquete por este camino. Llegamos al último y dice el router exactamente la misma pregunta. ¿Está este paquete destinado a un dispositivo conectado directamente? Y dice, ok, por este me llegó
pero sí tengo una interfaz que se conecta directamente a la red que tú quieres llegar. Como ya logré alcanzar, el router logró, un router en toda la red, logró obtener un camino que me lleva al punto final para que se encamine ese paquete, lo que hace es entregárselo al switch, y el switch ya lo que hace es el encaminamiento. Entrega ese paquete a la dirección o red a la cual pertenezca, a la cual estoy tratando de alcanzar. Eso pasa en cada salto. ¿Consultas? ¿No? Ok, un poquito de contexto más del gateway. Dice, el gateway también se conoce como gateway predeterminado. Es necesario para enviar un paquete fuera de la red local. Si la porción de la red de la dirección de destino del paquete es diferente de la red del host de origen, el paquete tiene que hallar la salida fuera de la red original. Para esto, el paquete es enviado al gateway. Si no se encuentra, se envía al gateway. Este gateway es una interfaz del router. Quiero que claro, una interfaz del router conectada a la red local. La interfaz del gateway tiene una dirección de capa de red, una dirección lógica, versión 4, versión 6, en la que estén trabajando. La interfaz del gateway tiene una dirección lógica que concuerda con la dirección de red de los hosts. Los hosts están configurados para reconocer la dirección como gateway. ¿Qué es esa parte? Si se fijan, miren, esta es mi red, la 2.0. El gateway tiene una dirección que está dentro de la red, 2. Pero como necesito algo que identifique solamente a esa interfaz, a ese dispositivo final, esta es la 30. Está dentro de mi red porque todos manejan la 2. Está dentro de mi red, entonces se pueden comunicar directamente. Y aquí es donde entra algo clave. Cuando recién salieron las direcciones IP versión 4, se trataba de administrar todas estas direcciones mediante lo que se conoce como direccionamiento con clase, en donde dependiendo de la dirección de los números de los octetos, yo identifico la clase a la cual pertenece. Por ejemplo, si el primer octeto está entre el 1 y 127, yo digo que es uno de clase A. Si el primer octeto está entre 128 y 191, yo digo que eso es una de clase B. Luego, si el primer octeto está en la 192, 223, eso es clase C. Luego, clase D, clase E, que no están disponibles, generalmente la E es para forma de experimentación o investigación, y la D es para mandar cosas de múltiples, es decir, mandar paquetes a distintos grupos, hay ciertos protocolos que utilizan ciertas direcciones de ese rango para enviar sus paquetes. Lo interesante es conocer A, B y C. Vamos a ver ahorita, creo que un pequeño video. Veamos primero un video antes de hablar de teoría sobre las direcciones con clase. ¿Qué es direccionamiento con clase? Clases de direcciones ¿Se IP. escucha? Sí, creo que sí. Sí, se escucha. Clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Todas las direcciones IP contienen 4 números. Cada uno de estos números se encuentran separados por un punto. A estos números se les conoce como octetos. Primer octeto, segundo octeto, tercer octeto, cuarto octeto. Cada octeto puede adquirir valores desde 0 hasta 255. Todas las clases tienen un rango. Por ejemplo, la clase A inicia en 0.0.0.0 y termina en 127.255.255.255 y así sucesivamente para las demás clases como se muestran en este cuadro. Para poder identificar una dirección IP, basta con que observes el primer octeto.
Por ejemplo, para la clase A, si el primer octeto se ubica entre 0 y 127, corresponderá a dicha clase. Si el primer octeto se ubica entre 128 y 191, será clase B. Si el primer octeto se ubica entre 192 y 223, será una clase C. Si el primer octeto se ubica en 224 a 239, corresponde a una clase D. Y finalmente, si el primer octeto se ubica entre 240 y 255, corresponde a una clase E. Realicemos algunos ejemplos de clases de direcciones IP. Identifiquemos a qué clase pertenece cada una de las direcciones dadas. Observen el primer octeto, 228. Corresponde a una clase D, ya que su rango es de 224 a 239. 192. Corresponde a una clase C, ya que inicia en el 192 y termina en el 223. 60. Corresponde a una clase A, ya que se encuentra entre el 0 y el 127. 154. Corresponde a una clase B, ya que se encuentra entre el 128 y el 191. 200. Corresponde a una clase C, ya que su rango se encuentra entre 192 y 223. Perfecto, hasta ahí. 200. Entonces, ¿pero para qué es que usamos todas esas clases? Veamos, regresemos acá. Si ya pueden ustedes identificar la clase, la dirección de clase, dependiendo por el primer octeto, ¿por qué es que uno dice tengo clase A, clase B o clase C? Lo único es que voy a tener tal cantidad de hosts en mi red. Porque, por ejemplo, si yo trabajo con una dirección de clase A y en donde el primer octeto identifica a mi red, toda la cantidad de acá identificará a los hosts que yo voy a tener dentro de esa red. ¿Qué quiere decir? Que yo tendré 24 bits para calcular host, 2 a la 24. Es una cantidad inmensa de direcciones host que yo voy a tener. Lo mismo si trabajo con una de clase B. Tengo, en cambio, 2 octetos que identifican a mi red y tengo 2 octetos que identifican a mi host, que sería 2 a la 16. Si yo trabajo con una de clase C, que es generalmente la con la que trabajamos más, yo tengo 3 octetos que identifican a la red y tengo solo un octeto que identifica al host. 2 a la 8, 256, que justamente es la mayoría de direcciones con las que trabajamos. Solo es con clase C. Entonces, ¿qué aquí dice, no? Bloque A. Por favor, alguien que me ayude con la lectura. César. Ok. Sí, adelante. Bloques de clase A. Se diseñó un bloque de direcciones de clase A para admitir redes extremadamente grandes con más de 16 millones de direcciones host. Las direcciones IPv versión 4 de clase A usaban un prefijo /8 fijo, donde el primer octeto indicaba la dirección de red. Los 3 octetos restantes se usaban para las direcciones host. Todas las direcciones de clase A requerían que el bit más significativo del octeto de orden superior fuera un 0. Esto significaba que había solo 128 redes de clase A posibles. 0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8. A pesar de que las direcciones de clase A reservaban la mitad del espacio de direcciones debido al límite de 128 redes, solo podían ser asignadas a aproximadamente 120 compañías u organizaciones. Ok, si se fijan, ¿no? Si una de clase A solo tiene 128 direcciones o 128 redes para poder ofrecer,
solamente tengo 128 organizaciones que van a poder utilizar ese tipo de direccionamiento. Y algo interesante aquí que ya se indicó es el prefijo. Ven, el prefijo /8. Ese prefijo /8 significa la máscara de subred que va a tener esa red. En base a ese prefijo, en base a esa máscara, es que yo puedo conocer qué clase estoy utilizando. Y teniendo en consideración que estoy trabajando con direccionamiento con clase. Este direccionamiento con clase en sí ya está en desuso, no se lo usa. El que usamos actualmente es el direccionamiento sin clase. ¿Okay? Ahí está la B, está el C. ¿Ok? Una vez que ustedes han visto, ¿no? De cómo trabajan las clases, y por el momento es lo que quiero que quede claro, están trabajando con direccionamiento con clase, identifican qué clase tiene esa red, A, B o C, hasta ese punto, hasta este punto, ¿no? Hemos hablado del gateway también, que el gateway debe ser configurado en la interfaz que permita la salida de su red. ¿Cómo lo configuran? Ustedes en sus computadoras tienen aquí, ¿no? Tienen la puerta de enlace predeterminada y la configuran. Generalmente, la dirección que se configura en una puerta de enlace es no la 254, sino la primera dirección útil de su red. Que eso creo que lo veremos el día viernes o la próxima semana, cómo sacar esas direcciones. Bien. Cuando yo trabajo, en cambio, a nivel de configuraciones de switch, o perdón, de los routers, solo routers, yo puedo asignar una dirección, un gateway predeterminado también, y lo configuro. O puedo verificar, si ustedes están trabajando con el Packet Tracer, ir al CMD de cualquiera de las computadoras y verificar con el comando ipconfig para verificar la información que se asocia o que está configurada en sus interfaces. Ese es el primer comando, ipconfig. En el comando ipconfig, ustedes van a poder encontrar dirección IP, la máscara de su red, que sería el prefijo que se le asocia a esa dirección. Si yo estoy trabajando solo, digamos, con direccionamiento con clase, si yo tengo, fíjense, tengo 24, o sea, de 255.255.0, tengo un prefijo 24, lo que quiere decir que estoy trabajando con un direccionamiento de clase C. Y también pueden sacarlo con que están trabajando con el primer objeto 192, asumiendo que estamos trabajando con direccionamiento con clase. Quiero que quede claro. Y luego, el gateway, ¿no? Fíjense que el gateway está en la misma porción de red, Si mi IP de una computadora tiene la 192.168.1.2, mi gateway, la red es 192.168.1. Fíjense que las tres porciones de red son exactamente la misma. Lo que cambia es para identificar el dispositivo final que está siendo configurado. La 2 va a ser la computadora y el 254 es la interfaz del router que me provee salida de mi red. ¿Ok? Y ahí están configurados, ¿no? El gateway. Como yo necesito poder enrutar los paquetes que tenga en mi red hacia el exterior, está la tabla de enrutamiento. Una tabla de enrutamiento puede ser configurada en los switch. Pueden ustedes tener incluso servidores en Linux, configurar un servidor a modo de router utilizando tablas de enrutamientos. ¿Para qué es que usamos esta tabla? Si ustedes se fijan, es parecida a lo que teníamos en las tablas de direcciones MAC, las direcciones físicas, en donde ustedes tenían el puerto y dirección física. Puerto, dirección física. Puerto, dirección física, y luego hacia dónde tenían que mandar esa trama. Acá es exactamente lo mismo. Una tabla de enrutamiento de un router va a tener red destino, dirección del siguiente salto. Es decir, si esta es mi red, una red que yo tengo por ejemplo acá, una red local,
que está conectado a una red 10.1.1.0 y tiene una red 10.1.2.0 y dice, esta red, para poder alcanzar una red externa, debería ir al siguiente salto, a la siguiente punto lógico que yo voy a alcanzar, que sería la 1.2, este punto. Si por aquí sale la red 10.1.1.0 por este punto y la 1.2 sale por este punto, ¿cuál sería mi siguiente salto? La interfaz que me provee salida al exterior, que es este punto. 192.168.1.2. 192.168.1.2. Que no es más que la interfaz que está directamente conectada a este router en esta red interna. Y de esa forma es que se enruta. Entonces, una vez que, digamos que una computadora de la 10.1.1, de la red 10.1.1, desea enviar a una computadora de esta red que tengamos por acá, va a pasar, envía a este punto. El router indica que tiene que salir por este punto. Este punto se conecta al punto de la interfaz de entrada del siguiente salto y luego enruta a la faz Ethernet o a la red que deseamos alcanzar. Eso es lo que hace la tabla de enrutamiento. Identificar el siguiente salto que va a tener un paquete y obvio dependiendo de los protocolos que estén asociados a la capa 3, a la capa de red en un enrutador. Cuando yo analizo mi tabla de enrutamiento en un router, yo tengo esto. Esta es una tabla común de enrutamiento en un router. ¿Qué dice? Por ejemplo, una ruta para paquetes para destinos remotos se agrega usando la dirección del gateway predeterminado. Fíjense qué es el gateway, es el siguiente salto. La tabla de enrutamiento almacena información sobre redes conectadas directamente a él o redes remotas. Las redes conectadas están directamente adjuntas. ¿Ok? Porque digamos que el router, una vez que se le conectan los cables, se configuran las interfaces que están directamente conectadas, se van a agregar a la tabla de enrutamiento, porque el router conoce su propio dispositivo, el router conoce lo que está conectado a él. Sin embargo, para conocer los otros saltos de otros dispositivos, otros routers que están totalmente ajenos a la red que él conoce, es que viene algo que se conoce como protocolos de enrutamiento. ¿Para qué usamos eso? Porque todos los routers dentro de una misma red deben llegar a un consenso de poder identificar hacia dónde tienen que redirigir los paquetes cada vez que se envía uno de ellos. Y para poder identificar si es una ruta o una red conectada o obtenida mediante protocolos, están estas palabritas que está aquí. Esas palabritas me identifican a mí cómo es que el router aprende una ruta. Sé que está directamente conectado. R, que este router está aprendiendo dinámicamente que va a poder llegar a las rutas que están acá de forma dinámica, utilizando un protocolo de enrutamiento que la R identifica que estoy utilizando el protocolo de enrutamiento RIP. Y de esa forma es que yo trato de alcanzar las otras rutas que no están directamente conectadas a ese router, porque él ha aprendido de forma dinámica cómo alcanzar esas redes. Y para alcanzarlas dice, ok, yo aprendo que para llegar a la red 10.1.1.0 tengo que irme por el punto, el siguiente salto, 192.168.2.2. Esta interfaz de entrada de ese router que me provee entrada a esas redes.
Y eso es una tabla de enrutamiento normal en un router, en donde obvio ustedes van a encontrar tres cosas simplemente. Red de destino, si trabajamos con tanto para protocolos o conectados. Red de destino, ¿cuál es mi siguiente salto? Vía dirección o si está directamente conectado a una interfaz del router. Y métrica, que eso ya es un poco más complejo. La métrica se asocia al valor o el costo que le va a tomar a ese paquete en alcanzar la red. Eso ya es conocimiento de protocolos de enrutamiento, ya un poco, como digo, ya de otros cursos. Pero es el costo, ¿cuánto le va a costar? Y le va a costar, dice, 120. Eso es lo que se dice. Y bien, ahí tenemos una típica tabla de enrutamiento, ¿no? Dice, si estamos hablando de host, dice un host crea las rutas que se utilizan para reenviar los paquetes que origina. Estas rutas derivan a las redes conectadas y la configuración del gateway por defecto. Los hosts agregan automáticamente todas las redes conectadas a las rutas. Estas rutas para las redes locales permiten a los paquetes ser entregados a los hosts que están conectados a sus redes. Generalmente esto es lo que yo puedo ver, es la lista de los destinatarios, de las rutas, todo mediante comandos. A medida que ustedes ya están avanzando ahorita con la configuración y ya creo que están empezando a configurar en esta semana, creo que es la parte de direccionamiento, ya ustedes van a poder conocer muchos más comandos, que yo esperaría que los aprendan o se los aprendan muy bien cuando veamos nosotros algo de práctica. Bien, esta es la tabla que ya expliqué. Lo mismo. La tabla o una ruta predeterminada. Esta de aquí es la que es interesante. Si yo les he dicho a ustedes que yo tengo para aprender por protocolo dinámico, rig conectado, esta S es interesante. Supongamos que ustedes están configurando un router. Agregan las configuraciones a las interfaces, Fast Ethernet, Giga Ethernet, las seriales, todas las tienen configuradas. Sin embargo, ustedes no conocen lo que hay en el exterior. Como ustedes no conocen lo que hay en el exterior, ustedes pueden decir o decidir agregar una ruta estática predeterminada. Y ahí es lo que es la S, de estática con asterisco predeterminada. ¿Qué quiere decir? Que el router, ya no una computadora, que el router, si logró analizar toda su tabla de enrutamiento y le llegó un paquete y no concuerdan con ninguna de las líneas en su tabla de enrutamiento, lo que va a decidir es, ok, el paquete que me llegó, no sé, no estoy directamente conectado. Sin embargo, como tengo una línea que me indica que cualquier cosa que no logró encontrarse, envíala por una ruta fija, una ruta predeterminada. Es decir, lo va a enviar a esta ruta. Y ahí dices, cualquier paquete que venga de cualquier lado, 0000, que venga de cualquier lado y que no logró antes enrutarse con las otras líneas de mi tabla de enrutamiento, envíala por una interfaz que yo ya tengo configurada. Envíala por ahí. Y luego, lastimosamente, el que se va a encargar de procesar nuevamente ese paquete, el siguiente router, va a tomar otra decisión. Es decir, si las tiene él agregadas, si no, él también ha de tener alguna configuración para seguir desplazando ese paquete hacia una red o un router que conozca cómo llegar al destino. Eso es que se hace para como ruta predeterminada, si no conocen ustedes el exterior de su red. Ok, ya hablamos de esto, que son los diferentes saltos, tanto por internet y por direccionamiento. Consultas.
¿Consultas? Adelante, Daniel. Chicos, consulta. Esto es muy, muy importante. Profe, pero con respecto al proyecto, digo. No sé si. Sobre los entregables del 20, no entiendo muy bien qué son. ¿Los entregables de qué? Del 20. Del 20. Ah, dice rúbrica o algo así. No le entiendo. Es que en el SIDWET hay tenemos 2 tareas, dice completar rúbrica, Student Outcomes 2 y el mismo, pero 5. Ah, el 2 y el 5 no tienen que entregar nada. Esas son las rúbricas de calificación del proyecto, nada más. Solo que el SIGWET no deja colocar varias rúbricas en un mismo proyecto, en una misma tarea. Ok, chicos. Si no hay más consultas, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el viernes para continuar con capa 3. Profe, solamente una cosa, esto no es respecto a la clase, sino a la lección que tocó ahorita en la mañana. Eh, o sea, ¿cómo se va a hacer? ¿Vamos a recuperar eso después o qué? Porque de todas maneras... Yo lo revisaré y según eso les envío que tienen otro intento o no. Ok, profe. Bien, chicos, si no tienen más consultas, nos vemos el día viernes. Pasen bien y cuídense mucho.